El poder de la gratitud, basado en las enseñanzas de un curso de milagros. Continuamos con la explicación de la lección 197. Ahora, en el párrafo 3, las oraciones 1 y 2. El mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones. Mas tú debes darte las gracias a ti mismo también, pues la liberación del mundo es solo el reflejo de la tuya propia. En otras palabras, cuando te estoy agradecido y te estoy liberando de tu prisión de culpa, estoy haciendo lo mismo conmigo mismo. Debe ser de esa manera. No puede ser que lo haga por ti y no por mí, o que lo haga por mí y no por ti. Oración 3 del párrafo 3. Tu gratitud es todo lo que requieren tus regalos para que se conviertan en la ofrenda duradera de un corazón agradecido, liberado del infierno para siempre. No necesito la gratitud del mundo o la aceptación de mis dones por parte del mundo, así como Jesús no necesitaba la aceptación de sus dones por parte del mundo. Todo lo que necesito es sentirme agradecido por hacer ahora otra elección. Estoy agradecido de saber que ahora no estoy atrapado en esta horrible prisión y de que hay una presencia amorosa dentro de mi mente que me recuerda que tengo otra opción. Es imposible no sentir una profunda gratitud, aunque la gratitud sea ilusoria. Recordemos que el perdón también es una ilusión. El milagro es una ilusión. El sueño feliz es una ilusión. Es una alegría que proviene de saber que estaba equivocado y que no era ese miserable desgraciado que creía ser. Y en la oración 4 del párrafo 3 dice: se reciben allí donde se dan. Mediante tu agradecimiento se aceptan universalmente y el propio corazón de Dios los reconoce con gratitud. He dado este regalo de amor, lo que significa que lo he aceptado. Y no importa lo que hagas con él. Si estoy en una relación contigo, te amo, soy amable y me preocupo, no lo haré porque quiero algo a cambio. Solo mi ego quiere eso. Mi tarea es extender ese amor. Lo que hagas con ese amor es tu problema. Pero si yo me preocupo por lo que harás con ese amor, entonces estoy atrapado. Entonces estoy de vuelta en la cárcel. Porque estoy diciendo que tú y yo estamos separados y que si no estás agradecido conmigo, yo no podré estar agradecido contigo. En otras palabras, los regalos de amor que te doy no tienen nada que ver contigo. Es por eso que es realmente importante, para la comprensión del curso, darnos cuenta de que no hay nadie ahí fuera. Si no hay nadie fuera de mí, no tiene sentido para mí exigir una respuesta de alguien que no está ahí. El amor que experimento hacia ti está solo dentro de mi propia mente. Pero tú también estás dentro de mi propia mente. No es algo que mi cuerpo le da a tu cuerpo y luego quiere un pago a cambio. Es algo que está dentro de mí. Soy yo quien juzga si mis regalos han sido apreciados o no. Si te acuso de no apreciarlos, es porque no los aprecio. El error está en creer que las relaciones son externas y que algo tiene que suceder, tiene que haber algún intercambio entre tú y yo. Si nos quedamos atrapados en eso, estamos haciendo el error real y volviendo al especialismo. El especialismo siempre se basa en la creencia de que hay un cuerpo. El tema central de todo especialismo es que somos diferentes. Los cuerpos nos hacen diferentes.
Nuestro sistema de pensamiento es diferente. Nuestra personalidad es diferente. Nuestras necesidades, expectativas y demandas son diferentes. Pero nuestras mentes son una. La primera ilusión es que creo que estás ahí fuera y que eres mi enemigo, que quieres robarme y destruirme. En consecuencia, necesito una ilusión que deshaga eso. Y esa ilusión es la de que eres mi amigo, no mi enemigo. Esa es una ilusión útil. Primero viene la percepción de que tú eres mi enemigo, alguien fuera que me va a robar, de quien necesito protección y defensa. La corrección para eso es darme cuenta de que no eres mi enemigo. Tú eres mi amigo. El paso final es darme cuenta de que tú y yo somos uno. Alcanzar ese punto es lo que un curso de milagros quiere decir con estar en el mundo real. No hay percepción de que alguien más esté separado de mí, aunque todavía existe la experiencia dentro del sueño de alguien que está separado de mí. El objetivo del curso es que lleguemos al punto en que nos demos cuenta de que nadie está separado de mí, que nadie es mi enemigo. Pero hasta que lleguemos a ese punto, necesitamos todos los pasos intermedios que nos enseñan que el otro no es mi enemigo, que es mi amigo. Lo que estoy viendo en ti es una proyección de lo que está en mí. Lo que quiero evitar es la trampa de quedar atrapado en el mundo de la forma, el mundo de cuerpos. No es mi cuerpo el que perdona a tu cuerpo. Es básicamente mi mente perdonándose a sí misma por el pecado percibido. Y en el párrafo 4, en las oraciones 1 y 2, se nos dice: ¿qué importa si otro piensa que tus regalos no tienen ningún valor? Hay una parte en su mente que se une a la tuya para darte las gracias. No importa cuál sea la respuesta del otro. Si mi respuesta es amorosa y las mentes están unidas, hay una parte de tu mente que ya la ha recibido. Si mi mente no te percibe o te experimenta como enfermo, como un cuerpo, como separado de mí, entonces tu mente se cura junto con la mía. La curación ya ha ocurrido. Y las oraciones 3 y 4 dicen: ¿qué importa si tus regalos parecen haber sido un desperdicio y no haber servido de nada? Se reciben allí donde se dan. ¿Y dónde se dan? En el nivel de la mente. Y se reciben en el nivel de la mente. No tiene nada que ver con el cuerpo. Agradecemos a nuestro Padre solo por una cosa, que no estamos separados de ningún ser viviente y que por lo tanto somos uno con Él. Como leemos en las oraciones 5 y 6, mediante tu agradecimiento se aceptan universalmente y el propio corazón de Dios los reconoce con gratitud. ¿Se los quitarías cuando Él los ha aceptado con tanto agradecimiento? Esto es una metáfora. Me doy cuenta de que tú y yo somos uno y que no hay nadie por ahí que me haya estado atacando. Realmente me he estado atacando a mí mismo, pero ahora he cambiado mi forma de pensar y ya no me siento desagradecido porque creo que me estés atacando, sino que siento gratitud, porque fue a través de la percepción errónea de que me atacaste que puedo reconocer que estaba atacándome a mí misma, que tú y yo somos uno. Cuando te doy la espalda a ti, debo recordar que le estoy dando la espalda al amor de Dios. Y estoy diciendo, no quiero estar en el corazón de Dios, quiero estar en el corazón de mi ego, que por supuesto es el error original. Y el párrafo 5, en la oración 1 dice: Dios bendice cada regalo que le haces, y todo regalo se le hace a Él porque solo
te los puedes hacer a ti mismo. Esta idea es absolutamente crucial para comprender todo el sistema de pensamiento de un curso de milagros. El regalo que te doy es el regalo que me doy a mí mismo. Es el regalo que le doy a Dios, porque todo es uno. Por eso el curso dice que dar y recibir son lo mismo. Recordemos, todo es igual, nada es diferente porque todo es una mente. Todo es un drama que se está representando en mi mente. No tiene nada que ver con los cuerpos separados. Así que en la forma en que te percibo es la forma en que me percibo a mí mismo. Y por lo tanto es la forma en la que percibo a Dios.